Bienvenidos una vez más a su canal, Más allá de los eones. En esta ocasión les hablaré sobre el hombre de hielo congelado en Minnesota. Aunque parecía una historia sacada de una revista de ciencia ficción, el escepticismo de ambos científicos no impedía que se sintieran entusiasmados ante tan desconcertante posibilidad. Un antepasado de los hombres perfectamente congelado y al alcance de la ciencia. Demasiado bueno para ser cierto, debieron de pensar en más de una ocasión, pero armados de toda su sabiduría en el amplio y confuso campo de las ciencias biológicas, ambos criptozoólogos decidieron aceptar el reto de analizar con sus propios ojos el cuerpo íntegro de lo que se les presentaba como un auténtico superviviente prehistórico, generando un episodio singular digno de recordar dentro de la historia de la criptozoología. Durante varios días examinaron el helado cautivo. Este se hallaba alojado en una especie de enorme ataúd con forma de vidriera que contaba con un sofisticado sistema de refrigeración. Tomaron gran cantidad de fotografías y prolijas anotaciones, además de realizar detallados bocetos, dibujos e ilustraciones del enigmático ser. Tras largas horas intercambiando impresiones y comparando los datos obtenidos, llegaron a la conclusión que el cuerpo sin vida que yacía prisionero del hielo era real, es decir, que no se correspondía con un maniquí o muñeco hábilmente diseñado. Sin embargo, la identidad exacta del insólito espécimen fue algo que se les escapó a estos privilegiados observadores, permaneciendo aún hoy día sin esclarecer. La información obtenida en su momento no fue suficiente como para dilucidar a qué especie humana pertenecía el hirsuto ejemplar. Automáticamente la criatura era anómala. El cuerpo casi por completo cubierto de pelo recordaba en cierta medida a un ser humano. La estatura fue estimada en unos 80 metros. Las extremidades eran muy largas y la cara, de aspecto simiesco, presentaba una casi inexistente frente. Ambos biólogos coincidieron plenamente en que no se hallaban ante una falsificación. El desconocido ser, mitad hombre, mitad mono, había estado vivo en algún momento, antes de que un violento impacto rompiera la zona posterior de su cabeza, ensangrentando parte de su congelada anatomía. Sus fornidas piernas habían movido aquel ágil cuerpo y los pulmones y el corazón de la bestia se habían dilatado y contraído en multitud de esfuerzos. Un brazo levantado y forzado parecía querer cubrir el rostro. Hasta casi se podía oler el intrusivo aliento que emanaba de la entreabierta boca, armada por unos amarillentos y descuidados dientes. Pero, ¿de dónde provenía tan fenomenal hallazgo? ¿Había sido capturado vivo o alguien lo había abatido? ¿Alguna persona logró ver con vida al ser? ¿Y cómo es que había llegado a manos de su estrafalario propietario? Todo eran preguntas que necesitaban respuestas para lo que se presentaba como un sensacional descubrimiento que parecía no tener precedente alguno en la historia de la evolución humana. Al principio, Hansen aseveró que el cuerpo refrigerado que exhibía bajo el reclamo del eslabón perdido pertenecía a un multimillonario afincado en la costa oeste estadounidense, aunque no proporcionó ni nombres ni dato alguno referente a esta enigmática persona. Supuestamente, el enriquecido magnate había cedido generosamente el increíble subfósil, previa firma de un contrato minuciosamente cerrado. Poco después, esta primera versión dejaba paso a una segunda, en la que el bloque de hielo, con su neve huésped en el interior, había sido rescatado del mar de Okhotsk por un barco ballenero ruso. Un año más tarde, la revista Saga recogería una tercera versión en la que el propio Hansen habría disparado y abatido al singular salvaje. Según el avezado cazador, el episodio de caza mayor había ocurrido en una remota zona boscosa del estado de Minnesota,
viéndose obligado al inventarse la versión del mar de Okhotsk para promocionar de una manera más efectista su peculiar y fúnebre atracción. Aunque la enrevesada e inconsistente historia de Hansen olese a fraude, Sanderson y Hubelmans mantuvieron a la luz de los datos actuales un injustificado grado de credulidad, respaldado por sus estudios en criptozoología y zoología, que los llevó incluso a involucrar en la investigación a una institución científica de gran prestigio. Por entonces, John Napier era el conservador de la sección de primates del Instituto Smithsonian, convirtiéndose con el paso de los años en el autor de una de las obras más notables de la criptozoología, la monumental Bigfoot, Pies Grandes y el Yeti y el Sasquatch, mito realidad. Napier fue contactado por Sanderson y el eminente primatólogo acordó viajar hasta Minnesota para examinar el espécimen. Justo entonces es cuando este singular capítulo de la historia de la criptozoología sufre otro significativo e irritante viraje. De repente Hansen anuncia que el ignoto millonario propietario del peludo homínido ha decidido reclamar su trofeo, razón por la cual advierte que la figura original será sustituida por un preciso modelo de látex basado exactamente en el ejemplar verdadero. Al tratarse de un molde teóricamente exacto, aduce que bastaría para satisfacer un reconocimiento ocular inicial, prometiendo que en unos días la copia de goma sería reemplazada nuevamente por el organismo vivo original. Al comparar las primeras instantáneas con las tomas del segundo y artificial individuo, quedó patente que no se trataba del mismo que Sanderson y Hubelmans habían fotografiado en 1968, lo que provocó que el Smithsonian diera marcha atrás y declinara tomar parte en tan turbio asunto, marcando el final del hombre de hielo de Minnesota, de feria en feria y con un número creciente de versiones sobre el origen del engaño y la autoría de aquel muñeco, con frecuencia ubicadas en Hollywood y ocasionalmente hasta en Disney World. La historia languideció con el tiempo, un final que dejó tras de sí muchas más preguntas que las formuladas cuando aquella singular prisión de hielo entró en escena. ¿Qué fue lo que Hubelmans y Sanderson examinaron realmente? ¿Cómo es posible que dos zoólogos profesionales pudieran ser víctimas de un fiasco a priori relativamente fácil de conocer? ¿Por qué realizar una copia tan tosca de la criatura original, aunque aparentemente sencillas? Las respuestas deben incluir simultáneamente las más justificadas de las incredulidades junto a la propia desconfianza que supone aceptar que dos biólogos perfectamente cualificados pudiesen haber sido engañados íntegramente por un burdo empresario circense. El caso del hombre de hielo de Minnesota todavía dio cabida a una última y extraordinaria teoría que contaba como ingrediente estrella al mismísimo ejército estadounidense. Al parecer, el medio homínido que acabaría exhibiendo a temperaturas glaciales habría sido ni más ni menos que una víctima de la guerra de Vietnam, al que un soldado de la infantería norteamericana habría batido a tiros. Supuestamente miembros de la CIA se encargaron de enviar secretamente al siniestro cadáver congelado a tierras norteamericanas, camuflado entre los cuerpos de los miles de jóvenes que perdieron la vida en la cruenta contienda asiática. Lo realmente alucinante de esta versión es que se ve respaldada por el testimonio de cientos de soldados que dijeron ver cara a cara a grandes monos de aspecto humano en las impenetrables selvas vietnamitas. Alucinaciones en estados de crisis, visiones provocadas por el efecto de drogas o sustancias químicas, o por el contrario, describieron de manera literal encuentros reales con lo imposible. Lo cierto es que, con independencia del hombre de hielo, existen registros similares a lo descrito por los sufridos militares norteamericanos en la espesura de Vietnam. De ellos ha dado cuenta el Dr. Bo Q, uno de los mejores ornitólogos de toda Asia y un reputado conservacionista, además de máximo responsable de la Facultad de Biología en la Universidad de Hanoi, cual posee una gran colección de fotografías y moldes de grandes huellas de aproximadamente unos 37 centímetros de largo, muy similares a los de una persona humana.
Estas misteriosas impresiones fueron obtenidas en los bosques del norte de Vietnam y pertenecerían al fornido habitante selvático al que los lugareños evitan y temen severamente. Cuando algún campesino descubre la senda creada por estos gigantes, inmediatamente abandona la zona, que a partir de entonces es evitada a toda costa. Acabó uno de estos seres como ejemplar de feria a cambio de un puñado de dólares. Bernard Hubelmans, por otro lado, estaba tan convencido de la autenticidad de la criatura que llegó a bautizarla con el nombre de Homo pongoides, insinuando con ello que se trataba de un hombre con aspecto de mono. A él se le atribuye una carta en la que mostraba su entusiasmo, asegurando que esta vez no se trataba de una película que muestra un abominable hombre de las nieves falsificado. Sin embargo, su alianza con Sanderson no arrojaría en Norteamérica el saldo que merecía a alguien de su prestigio. Como director de Argos, las publicaciones de su socio americano eran tomadas siempre con desconfianza por la comunidad científica de Estados Unidos, de tal manera que frente al entusiasmo que generaron los informes de Hubelmans en Europa, el otro lado del océano, pocos daban credibilidad al asunto. La mente analítica del zoólogo belga lo llevó a plantear y descartar posibilidades como la de que se trataba de un hombre deforme, un mono manipulado intencionalmente e incluso algún cruce entre especies, concluyendo como tesis más plausible que se trataba de un hombre de Neandertal. La información para este video fue extraída y es una narración del libro, El gran libro de la criptozoología, de los autores David Halen, Gustavo Sánchez y José Gregorio González, para la editorial EDAF.